Buen día, mi nombre es Caterina Bedoya Escobar, soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia. El tema que vamos a tratar hoy son las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los bioelementos más importantes son: 1. El carbono, 2. El nitrógeno, 3. El oxígeno, 4. El nitrógeno. Como representa la imagen, las principales moléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los grupos básicos de los alimentos. Abarca azúcares, almidones y fibras. Su función principal es suministrar energía al cuerpo, especialmente al sistema nervioso y al cerebro. Una enzima llamada amelasa ayuda a descomponer los carbohidratos en glucosa, azúcar en la sangre, la cual le da energía al cuerpo. Cuando hablamos de carbohidratos, se nos viene a la mente las frutas, el arroz, la miel, el pan, la leche y todo lo que se puede observar en la imagen. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. Son solubles en el agua y son la principal fuente de energía. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Entre los más importantes se encuentran la fructosa. Es una zona común en las células vegetales y abunda mucho en nuestros frutos. En la glucosa es una zona que es fuente principal de energía de todos los seres vivos. Los monosacáridos se encuentran en los alimentos que consumimos a diario. Disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de dos moléculas de monosacáridos, iguales o distintos. También son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor. Suelen ser moléculas de reserva energética, que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Se reconoce como azúcar de mesa y se encuentra principalmente en la miel, en la caña de azúcar, entre otros. Maltosa está formada por dos unidades de glucosa que se unen por enlace de glucósido. Se obtiene el almidón de trigo y cebada. La lactosa está formada por glucosa y galactosa y es el azúcar de la leche. En los polisacáridos nos encontramos que son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosídicos y forman macromoléculas enormes. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. La función principal es servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares. Entre estos encontramos el almidón, que es polisacárido de reserva en las células vegetales y aparece cuando hace falta energía y no hay glucosa disponible. Se almacena en tubérculos y semillas, principalmente. Los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en el agua y solubles en solventes orgánicos, no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Funcionan como reserva energética y se clasifican en ácidos grasos, los cuales son utilizados por las células para sintetizar lípidos más complejos. Glicerofosfolípidos son componentes de membranas biológicas. Esfingolípidos abundan en membranas de neuronas. Los lípidos esteroles, como es el colesterol, que es componente de membranas celulares, precursor de ácidos biliares y hormonas. Los lípidos prenoles se hallan en esencias aromáticas y pigmentos vegetales. Los sacarolípidos
que son compatibles con membranas celulares, y los policétidos, que están presentes en algunos antibióticos. Proteínas. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno. Son macromoléculas formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas y tienen un grupo funcional, amino, y un grupo carboxílico. Las funciones de las proteínas son enzimáticas, por ejemplo, como la exosina, el ARN, polimerosa, el ATP, síntase. En la estructural, el ejemplo es como el colágeno, la tubulina, la elastina. De defensa, tenemos el ejemplo como los anticuerpos. De transporte, ejemplo, la hemoglobina y la ceroalbumina. Los de comunicación, que son insulina y los receptores hormonales. Y la inmunológica, que son anticuerpos, complementos y fibrinógeno. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. También podemos decir que los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de la información genética. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, como el ADN, que se encuentra residiendo en el núcleo celular y en algunos organelos. El ácido ribonucleico, ARN, que actúan en el citoplasma. La clasificación de los ácidos nucleicos es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa, desoxirribosa y como bases nitrogenadas a la adenina, a la guanina, que son purinas, y a la citosina y la timina, que son pirimidinas. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí. El ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis de proteica y transmite la información de las generaciones futuras. En el ácido ribonucleico o ARN, los nucleótidos tienen como pentosa, ribosa y como bases nitrogenadas a la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. La bibliografía, y muchas gracias por su atención.